Vamos a ver 4 laminitas muy rápidas, ¿verdad? La primera es proveer medios de pago, ya lo explicamos, ¿verdad? Utilizar una moneda de intercambio, ¿verdad? Porque no estamos en la época del trueque, ¿verdad? La intermediación financiera, y aquí es donde entran aquellos elementos que les dije de trasladar recursos de unidades superavitarias a unidades deficitarias, ¿verdad? Cuando decimos traslado de recursos es prestar dinero, pero el intermediario financiero está en el centro. Y entonces hay 2 conceptos importantes. La movilización de recursos. ¿Qué es la movilización de recursos? Cuando un superavitario, alguien que le sobre el dinero o que lo quiere ahorrar, ¿verdad? Un superavitario, va y lo deja al banco. Eso es movilización de recursos. ¿Ok? Y después está la asignación de recursos. La asignación de recursos es cuando el banco, después de los estudios técnicos respectivos, le dice le presta dinero a los deficitarios que llegan a pedirle prestado, ¿verdad? Entonces vean que el intermediario financiero está en el medio, movilizando recursos de los superavitarios hacia el intermediario. Y después asignando recursos del intermediario al deficitario, ¿verdad? Si lo queremos ver en una estructura, ¿verdad? Es esto, un superavitario moviliza recursos ante el intermediario financiero y el intermediario financiero asigna recursos al que tiene una idea de inversión, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes asumen el riesgo de esto? El intermediario financiero, ¿verdad? O sea, no se vale que el intermediario llegue y dice, no, es que yo le presté la plata a González y como González no me la prestó, entonces no le voy a pagar a usted. No, salado. O sea, el intermediario financiero asume el riesgo. Es decisión de él aceptar el ahorro del superavitario y decir cuánta tasa le paga, ¿verdad? Y es decisión de él aceptar la solicitud de crédito que le hace el deficitario y prestarle el dinero. Y entonces, pues, el que pide prestado está tranquilo porque si le prestaron a 10 años, sabe que paga el préstamo a 10 años. Y el que llegó a dejar el dinero está tranquilo porque si llegó y lo dejó y dijo que en 3 meses iba a recogerlo, nada más en 3 meses llega y se lo lleva. Pero entonces vean que es un problema porque que alguien preste a 3 meses al banco y luego el banco preste a 10 años al de la idea. Entonces, cuando llega el que generó el ahorro, no se vale que el intermediario le vaya a pedir por adelantado lo que le prestó al deficitario, ¿verdad? Entonces, esos riesgos de calce de tiempo los asume el intermediario financiero. ¿Ok? Rápidamente, las unidades superavitarias son aquellas que han ejecutado sus proyectos de inversión o realizado sus gastos de consumo y cuentan con excedentes financieros. Es decir, el que tiene capacidad de ahorro, ¿ah? O el que tiene el buen hábito de ahorro, ¿ah? O el que gana mucho y no tiene tiempo para gastarlo, ¿verdad? Bueno, todos conocemos gente que es superavitaria, ¿verdad? Que siempre le gusta tener un ahorrito por ahí. Probablemente le fue bien el año pasado cuando las cosas se pusieron feas. Y están las unidades deficitarias, ¿verdad? Que son aquellas que cuentan con proyectos o posibilidades de consumo atractivas, pero no cuentan con el financiamiento necesario para poder ejecutarlos, ¿verdad? Pero aterricemos, ¿verdad? Sabemos que hay gente que le gusta gastar dinero. Y entonces yo hacía este chiste cuando estábamos en clase, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿a quién no le gusta ir al mall de San Ramón a comprar zapatos? Y todas las muchachas decían, a mí, a todo el mundo le gusta ir a gastar dinero, ¿no? Pero no todo el mundo está dispuesto a gastar más dinero del que tiene que gastar. Claro, cuando usted tiene una tarjeta de crédito, que es como una línea, que es un préstamo, ¿verdad? Hay gente que gasta más de lo que gana. Y bueno, eso es el plástico permite eso, que usted consuma hoy más de lo que le ingresa. Y entonces está
sacrificando el consumo futuro por el consumo presente. O sea, prefiere consumir más en el presente de lo que va a consumir en el futuro. Bueno, y eso sucede. Probablemente, voy a poner un ejemplo que probablemente les pase a todos, cuando ustedes decidan comprar su casa, comprar algo y no tienen todo el dinero, pues piden un préstamo. Y entonces están disfrutando del bien en el presente, ¿verdad? Y saben que en el futuro van a poder gastar menos porque tienen que pagar la cuota de la casa. Bueno, entonces, ser deficitario no es malo. Y ser deficitario no es malo. Y ser superavitario no es bueno y ser deficitario no es bueno. O sea, no hay cosas buenas ni malas. Aquí lo que estamos dando es un concepto. ¿A quién tiene capacidad de ahorro y quién necesita ese ahorro? ¿No? Recuerden nuevamente entonces que el intermediario está en medio de los superavitarios y los deficitarios. Ese es el concepto más importante. Y la cuarta función, perdón, la tercera, que era la diversificación de riesgos, que hablamos que llegaban 100 proyectos al banco y entonces el banco invertía en múltiples proyectos y no solamente en uno, y el apoyo de las finanzas públicas, ¿verdad? Que es trasladar el poder de compra a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y eso fue lo que dijimos, es que el gobierno gasta hoy plata que no le ha ingresado porque en el futuro tiene, pues no tiene la certeza, pero sí sabe que va a recibir más impuestos. ¿Okay? Y entonces esto es importante de las funciones del sistema financiero. Y entonces vamos a ver ahora la diferencia entre la intermediación financiera y la intermediación bursátil. Ya vimos que era intermediación financiera, ¿verdad? Captación de recursos financieros del público, es decir, movilización, a captar ahorros en forma habitual, con el fin de destinarlos por cuenta y riesgo del intermediario a cualquier forma de crédito o inversión en valores. Entonces, prestárselo a alguien. ¿Ok? Pide prestado a los superavitarios y le presta a los deficitarios. Con el riesgo, asumiendo el riesgo del mismo. La intermediación bursátil no funciona así. Cuando alguien va al mercado bursátil, esa persona es la que está asumiendo los riesgos, porque el intermediario bursátil lo que hace es ejecutar una orden de inversión, ¿verdad? El intermediario ve el perfil de riesgo, ve, estudia, analiza si es averso al riesgo, si es amante al riesgo, ¿verdad? Y de acuerdo a los objetivos que tenga el inversionista, le recomiendan que puede invertir. Pero el que decide en qué invertir es el inversionista. El intermediario ejecuta la orden de inversión después de haberlo asesorado. ¿Ok? Entonces noten que el intermediario financiero asume riesgos. El intermediario bursátil no asume riesgos. ¿Ok? Eso es importante, digamos una diferencia sustancial entre ambos tipos de intermediarios. Bueno, recuerden que hace un momento hablamos de activos financieros, ¿verdad? Todos conocemos cuáles son los activos físicos, son los que me ayudan a producir bienes y servicios para poder vender. Una batidora para hacer pan es un activo físico, ¿verdad? Para mover la harina, para hacer el pan es un activo físico. Sí, señor. Perdone que lo interrumpa. Es para que me ayude con una palabra. En la intermediación bursátil no se asume riesgo, el riesgo lo asume, ¿qué sería el inversor? Correcto. En la intermediación financiera, si una asignación de recursos, o sea, si el banco le presta dinero a usted para su proyecto y a usted le fue mal, esa plata la pierde el banco. Pero el que ahorró dinero no pierde, ¿verdad? No pierde, porque el riesgo lo asumió el banco.
En la intermediación bursátil, el intermediario bursátil recomienda en qué puede invertir y le da una serie de opciones, pero el que decide es el inversionista. Entonces, supongamos que usted tuviera una compañía muy grande y usted tiene títulos en la bolsa de valores. Y entonces el intermediario bursátil viene y me recomienda a mí, me dice, vea, Castro tiene un buen proyecto, los flujos de caja suenan bien, eso parece ser una inversión, también está muy bien que los bonos de la cervecería Costa Rica también tienen un buen flujo de caja, ¿verdad? Y también están los títulos de la nación, ¿verdad? Tiene unas ventas buenas proyectadas en el futuro, su flujo de caja se ve que tiene una buena capacidad de pago, pero el que decide es usted. Me dicen a mí, el que decide es usted. Tenemos estas tres y usted decide en cuál. Entonces yo llego y digo, no, la nación me cae mal porque solo saca noticias que a ellos les interesa. Y la cervecería no me gusta porque vende ese líquido feo, pecaminoso, que hace que la gente se emborrache, ¿verdad? Entonces, en cambio, Castro es pura vida, es de allá de San Ramón, yo lo conozco, entonces voy a invertir en él. Yo decido invertir en su proyecto. Si a usted le va mal y no paga, el que tomé la decisión fui yo. Por eso se dice que el intermediario bursátil no asume el riesgo, sino el riesgo de la inversión es del cliente, del inversionista. No sé si me quedó claro. Si le quedó claro. Ok, perfecto, gracias. Muy bien, entonces les decía que tenemos activos físicos, ¿verdad? Una batidora para la harina, para hacer el pan, es un activo físico. En el balance de situación se registra ahí como un activo físico. También tenemos activos intangibles, ¿verdad? Cuando compran un software es un activo intangible que no se toca, ¿verdad? Pero yo compro una licencia de software que me cuesta, de LabRisk, que me cuesta $5,000 y yo la registro como un activo. La amortizo durante 5 años, etcétera, etcétera, ¿verdad? Un activo financiero, ¿verdad? Es un documento que me da a mí el derecho de cobrar una serie de flujos futuros de dinero, ¿verdad? Se crean con base en la confianza. ¿Por qué con base en la confianza? Es un papel que está regido por el Código de Comercio, que tiene que tener ciertas características y que posiblemente yo nunca veo. ¿Ah? Posiblemente nunca vea ese activo, pero yo lo registro igual, como una cuenta por cobrar, inversiones en activos financieros. ¿No? Y tiene la gran, digamos, la gran ventaja en nuestro medio, que si es un título que se negocia en una bolsa de valores, le proporciona liquidez al inversionista, ¿verdad? ¿Por qué le proporciona liquidez al inversionista? Porque lo puede comprar rápido y lo puede vender rápido. Vamos a ver más adelante una de esas grandes cualidades que tiene el invertir en títulos valores que se pueden negociar en una bolsa de valores es que así como yo voy y lo compro hoy, si tienen una alta bursatilidad, yo puedo irlos a vender mañana o pasado mañana y recuperar mi liquidez. Y la liquidez es un bien que mucha gente, digamos, una característica que mucha gente busca. Bueno, y dentro de los activos estos intangibles, los activos financieros que están catalogados como intangibles, ¿verdad? Hablamos del derecho legal sobre un beneficio futuro, ya sea un préstamo, ya sea un bono, ya sea una acción, ¿verdad? Y al que posee el activo financiero se le llama inversionista, ¿verdad? Y al que debe realizar el pago de los intereses de la obligación se le llama emisor, ¿verdad? Ahora, estamos de acuerdo que
si yo poseo un activo financiero y soy un inversionista, ¿verdad? Entonces yo registro este activo financiero dentro de mis activos. Pero si yo lo que hice fue pedir prestado, es decir, soy el emisor, hice una emisión de títulos valores, lo registro como un pasivo, ¿verdad? Como una cuenta por pagar. Vamos a ver, digamos que yo tengo una compañía y me sobra 1 millón de colones. Entonces voy a un corredor de bolsa y le digo, quiero invertir 1 millón de colones en un título. Me dice, sí, ahí hay un título bueno que vale tanto eso, ¿verdad? Y entonces yo lo compro y es una cuenta por cobrar, ¿verdad? Porque yo soy el inversionista. Pude haber comprado una acción, pude haber comprado un bono, ¿verdad? Pero el que emitió el título valor, ¿verdad? Lo que tiene es una cuenta por pagar. Entonces, dependiendo si es emisor, se registra dentro de los pasivos, y si es inversionista, se registra dentro de los activos. ¿Okay? Muy bien, entremos ahora al tema de razones a favor de la intermediación financiera. ¿Por qué es buena la intermediación financiera? Por los costos de transacción, ¿verdad? Porque se disminuyen los costos de transacción, ¿verdad? Imagínense que ustedes quisieran ahorrar una cantidad de dinero y no existiera la intermediación financiera. Tendría que buscar a alguien que tenga necesidades de recursos para usted prestarle dinero. Digamos que Castro tiene un proyecto de 10 millones y entonces necesita buscar 10 millones. Y si no fuera por el intermediario financiero, tiene que empezar a preguntar quién le presta 10 millones. Entonces yo le digo, bueno, yo tengo 1 millón, se lo puedo prestar por un año, ¿verdad? Y entonces viene Roja y dice, bueno, yo tengo 2 millones, se lo puedo prestar, pero a 6 meses. Y después viene Naranjo y dice, bueno, yo tengo 5 millones, se lo puedo prestar, pero a 2 años. Noten que él necesita un préstamo a largo plazo y nosotros le estamos dando diferentes opciones, ¿verdad? Entonces vean que esos costos de transacción, por la cantidad de volumen de transacciones, se pueden crear economías de escalas y por lo tanto se disminuyen los costos. ¿Ok? Un banco es especialista en obtener dinero a través de la movilización y de asignar dinero. Entonces todo eso le ayuda en los costos de transacción, a disminuir cada uno de los costos de transacción. Lo segundo es la producción de información, ¿verdad? Esto que yo les acabo de decir, quién necesita dinero y a quién le sobra dinero, un intermediario financiero lo conoce mejor. Castro está enfocado en su negocio. Yo estoy enfocado en mi trabajo. Entonces, él no conoce mucho de quién le puede prestar. Yo no conozco mucho a quién prestarle. Pero el intermediario financiero tiene mucha información de por dónde habría haber gente que necesita que le presten y dónde podría haber gente que necesita ahorrar, ¿verdad? Entonces él se puede poner en el medio para la movilización y la asignación de los recursos. El tercero es la divisibilidad y flexibilidad, ¿verdad? Aquello que yo les estaba mencionando. Castro necesita 10 millones y yo solo tengo 1 millón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el intermediario financiero? Agrupa pequeños ahorros para prestarle los 10 millones a Castro, ¿verdad? Y entonces, si somos muchos que tenemos 1 millón, recauda de 10 de nosotros 10 millones y se los presta a Castro. Es una sola transacción. No necesita estar poniendo de acuerdo a nosotros 10 con él, ¿verdad? Sino que tiene la posibilidad de juntar a través de la movilización los 10 millones, que es lo que hablábamos de las necesidades de recaudar fondos y prestárselos a Castro. La siguiente es la diversificación del riesgo, ¿verdad?
lógicamente, más o menos como se los dije yo, cuando llegan muchas personas a dejar el dinero, no se prestan directamente. Lo que puso González se lo prestan a Castro, lo que puso Rojas se lo prestan a Castro, no, sino que lo prestan a múltiples proyectos de inversión, y como lo prestan a múltiples proyectos de inversión, están diversificando el riesgo, ¿no? Como les decía, en 100 personas que llegan a pedir prestado para una casa, puede ser que uno nunca pague, pero los otros 99 pagaron bien. Entonces, pues para ese intermediario tiene el flujo de caja suficiente para honrar la obligación de ahorro, más bien la obligación de pago del ahorro que tiene con el inversionista. El tercero es una cuestión de calce de plazo, ¿verdad? Como en el ejemplo que yo mencioné hace un ratico, yo decía, yo llego a dejar un ahorro a 3 meses, otro llega a dejar un ahorro a 6 meses, otro llega a dejar un ahorro a 2 años, otro llega a dejar un ahorro a 30 años, como los fondos de pensión, ¿no? Y entonces, pues cuando llega Castro y necesita un préstamo a 10 años, y viene otro que quiere una casa y quiere pagarlo a 30 años, ¿verdad? Entonces hay diferentes plazos entre las necesidades, que es la asignación de recursos, y la movilización, el ahorro que la gente llega a hacer. A partir de ahí, entonces, esos diferentes vencimientos, pues los resuelve el intermediario financiero. Es problema del intermediario, ¿verdad? Yo llego a dejar plata 3 meses, punto. Y el banco no me dice que no. ¿Okay? Él ya resolvió el problema de diferencias de plazo. Finalmente, tenemos lo de la pericia y la conveniencia, ¿verdad? Y es que el negocio de los intermediarios financieros precisamente es pedir prestado y prestar. ¿A quién le pide prestado? A los superavitarios. ¿Y a quién le presta? A los deficitarios. ¿Ah? Y entonces, pues, aprenden el negocio, como constantemente están hablando de esto, saben quiénes son buenos pagadores, saben quiénes no son buenos pagadores, saben cuándo se está acercando algo para que alguien empiece a decir, no, ya yo no puedo pagar más, ¿verdad? O sea, tienen una curva de aprendizaje que lo llega a ser expertos en esto de la intermediación. Entonces, pues, como podemos resumirlos, su negocio es hacer intermediación financiera, su negocio es ser un banquero, ¿verdad? Y entonces, si alguno de nosotros pidiera prestado a 6 meses para ejecutar un proyecto a 5 años, seguramente no dormiríamos porque diríamos que tirada. Yo pedí la plata y tengo que devolverla en 6 meses, pero la inversión que yo hice la recupero en 10 años, entonces, ¿cómo hago, verdad? Pero los banqueros duermen tranquilos porque ya tienen sus técnicas, tienen sus herramientas para que realmente eso que nosotros consideramos un inconveniente sea resuelto en realidad. Porque constantemente yo saco mi ahorro, pero viene otra persona a dejar un ahorro, ¿verdad? O piden prestado, otra forma de resolverla es pedirlo prestado a otros bancos más grandes. Les piden un préstamo a 10 años, les ingresa el dinero, ese dinero ellos lo prestan también a 10 años, ¿verdad? O sea, lo que están es pidiendo prestado dinero para prestar dinero y se ganan un margen de comercialización. Consultas hasta aquí. No oigo nada, entonces supongo que todo está bien. Pero sí me están escuchando. Sí, profe. Muy bien. Vamos a definir qué entendemos como mercado de dinero y mercado de capitales, ¿verdad? Vamos a entender el mercado de dinero a las transacciones que se pueden convertir en efectivo en poco tiempo y a un costo muy bajo, ¿no? Entonces, cuando yo dejo la plata en un banco, si la dejé hoy y quiero irla a retirar mañana, es muy fácil para mí. Es más,
yo pude haberla dejado en la mañana y si la necesito en la tarde, nada más voy al cajero, ¿verdad? Entonces, en realidad, puedo convertir el efectivo en poco tiempo, ¿verdad? Mi inversión en efectivo en poco tiempo, y el costo nada más, pues, es ir al cajero o hacer un simpe o lo que fuera, ¿verdad? Mientras que el mercado de capitales se refiere a las transacciones que tienen una alta rentabilidad, no solo en el corto, perdón, no solo en el mediano y largo plazo, sino también en el corto plazo, ¿verdad? Y básicamente, pues el objetivo es aumentar la riqueza. Y ahora vamos a ver un dibujito donde estamos con el mercado de dinero y el mercado de capitales. También tenemos un mercado primario. Un mercado primario es cuando se colocan títulos valores, ¿verdad? Por primera vez. Cuando un emisor de títulos valores los crea y los vende por primera vez. Usualmente, ¿verdad? El emisor los vende al inversionista. La primera vez. A partir de ahí, ya hablamos de un mercado secundario. El inversionista que adquirió los valores en el mercado primario los vende a otro inversionista. ¿Verdad? Son títulos de segunda mano, no es que sean malos, simplemente que ya pasaron varias veces de mano los dueños. Empezó siendo el emisor, se lo vendió a alguien, ese alguien se lo vendió a otra persona, esa otra persona me lo vendió a mí, eso no es ningún problema, ¿verdad? Es comercializar un título valor. ¿Verdad? Simple y sencillamente tenemos que tener claro qué es mercado primario y qué es mercado secundario. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver entonces el mercado, el sistema financiero. Podemos dividirlo en dos, el mercado de dinero y el mercado de capitales, ¿verdad? El mercado de dinero, el de cortísimo plazo, y el mercado de capitales, el de más largo plazo. Pero también tenemos un mercado primario y un mercado secundario. El mercado primario puede existir en el mercado de dinero y en el mercado de capitales. Y el mercado secundario también puede existir en el mercado de dinero y en el mercado de capitales, ¿verdad? Todo depende del vencimiento de la inversión que estoy haciendo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo invierto en un título valor, pensemos que hay una empresa que hace una emisión de títulos valores, que vence en 6 meses. Vence en 6 meses y el emisor me lo vende a mí por primera vez. Entonces es un título que pertenece al mercado de dinero y también pertenece al mercado primario. Si yo lo hubiera comprado a una persona que no es el emisor, ¿verdad? Sino ya es un título de segunda mano, sería mercado de dinero y en el mercado secundario. Porque yo no se lo compré al emisor original, se lo compré a alguien que se lo había comprado a otra persona, ¿verdad? Si adquiero un título que vence dentro de 5 años y por lo tanto me paga un rendimiento más alto y es de un emisor, entonces podemos decir que pertenece al mercado de capitales y dentro del mercado de capitales al mercado primario. Pero si se lo compro a alguien que ya se lo había comprado a otra persona, pertenece al mercado de capitales y está en el mercado secundario. Son cosas que las bolsas de valores me permiten moverme entre el mercado de dinero y el mercado de capitales, entre el mercado primario y el mercado secundario, ¿verdad? Dependiendo de mis necesidades. Si yo necesito dejar el dinero por mucho tiempo y obtener mayor rendimiento, o por el contrario, necesito hacer una inversión de cortísimo plazo y que voy a obtener menos rendimiento, lógicamente. Pero bueno, una bolsa de valores me ayuda a adquirir o vender bienes en cualquiera de esos mercados que estamos hablando. Vamos a hablar de las características básicas del sistema financiero desarrollado. Un sistema financiero desarrollado tiene buenas instituciones, un desarrollo institucional, ¿verdad? Debe tener
llamémoslo así, muchos bancos, muchos puestos de bolsa, muchas bolsas de valores. Bueno, en nuestro mercado es tan pequeño que con una bolsa es suficiente, ¿verdad? Muchos agentes de bolsa, muchas sucursales. Es decir, institucionalmente debe estar bien nutrido, ¿verdad? Para que brinde los servicios que sean necesarios. Entonces, un sistema financiero desarrollado requiere instituciones múltiples con especialización en los servicios que ofrece. Si yo quiero un fondo de inversión, no voy a un banco, voy a una sociedad administradora de fondo de inversión. Si yo necesito un seguro, no voy al banco, ¿verdad? Voy a la comercializadora de seguros, ¿verdad? Si yo necesito comprar un título valor en la bolsa de valores, no voy a la corredora de seguros, voy al puesto de bolsa. ¿Ok? Entonces, hay muchas instituciones y cada uno se especializa en ciertas partes. La segunda característica es un sistema adecuado de regulación y de supervisión. Recuerde que no es lo mismo regular y supervisar. ¿Ah? Las leyes, las normas, los reglamentos, ¿verdad? Tienen que estar acorde a las necesidades, ¿verdad? Tienen que permitir que el negocio fluya, ¿verdad? Esa es la parte regulatoria de las normas, las leyes y los reglamentos. Y la parte de supervisión es ver que las leyes, las normas y los reglamentos se cumplen. Pero entonces la CONACYF está por encima de todas las hermanitas, de las 4 hermanas, SUGEL, SUGEVAL, SUGEF, SUGEVAL, SUGESE y SUPEN, ¿verdad? Están cuidando que se respeten las leyes, que se respeten las normas, que se respeten los reglamentos y que si es necesario adaptar algo, que sufran las adaptaciones necesarias para que el sistema siga funcionando adecuadamente. El tercero es un recurso humano capacitado, ¿verdad? Especializado en las labores que hace, ¿verdad? Yo utilicé el término banquero, ¿verdad? Pero puede ser un agente corredor de bolsa, un broker, puede ser un asesor de fondos de inversión, ¿verdad? O sea, el recurso humano es vital no solo en este negocio, sino en cualquier otro negocio, ¿verdad? El cuarto elemento es que exista un flujo de información barata, veraz y oportuna, ¿ok? ¿Por qué barata? Porque nadie quiere pagar por la información, o sea, tiene que estar a disposición de todos. Veraz, porque necesitamos conocer cuál es la información correcta, ¿verdad? No es creer mentiras, no, yo tengo que tener una única información, que es la correcta. Y oportuna es porque yo no necesito la información mañana, la necesito hoy, para tomar decisiones hoy, decisiones de inversión hoy o de liquidar una inversión hoy, no mañana, ni pasado mañana, ni la otra semana, ¿verdad? Entonces, un flujo de información barato, ¿verdad? Sí, y oportuno es uno de los pilares del sistema financiero desarrollado. El quinto es un marco legal sólido, ¿verdad? Y específico para las operaciones financieras. Y el sexto es un uso adecuado de la tecnología. ¿Ah? Esto que estamos hablando, que yo puedo hacer un simple desde el teléfono con un mensaje de texto o por una aplicación app o muchas cosas, ¿verdad? El uso de la tecnología es vital para que el sistema financiero se mueva adecuado. Esas son las 6, perdón, me faltaba una. Son 7, sí. La última característica es que el país tenga condiciones macroeconómicas adecuadas, ¿verdad? Recuerden que hablamos de precios, de macroprecios, por ejemplo, la inflación, ¿verdad? Si la inflación fuera de un 20% y el banco me ofrece una rentabilidad del 10%, yo jamás iría a dejar el dinero, ¿no? Lo que diría es, ¿para qué voy a abstenerme del consumo de hoy
si en el futuro voy a poder consumir menos, ¿verdad? Si hay una alta volatilidad en los tipos de cambio, hay desconfianza para invertir en títulos valores en moneda extranjera, ¿verdad? Si las condiciones de política económica no son tan adecuadas, pues entonces hay problemas en la producción, y si hay problemas en la producción, la gente no va a pagar sus préstamos, y si la gente no va a pagar sus préstamos, pues el sistema financiero va a sufrir y van a empezar a bancos a tener problemas de liquidez, y si los bancos tienen problemas de liquidez, la plata que yo tengo ahorrada ahí no me la van a devolver, ¿verdad? Entonces, en realidad hay una serie de condiciones macroeconómicas que deben de ser adecuadas para que el sistema financiero funcione adecuadamente. El sistema financiero eficiente, ¿verdad?, se basa en la competencia, se basa en la confianza y se basa en la congruencia. Y con un sistema financiero desarrollado, con un sistema financiero eficiente, recuerden que el término de eficiencia es lograr el objetivo al menor costo posible, ¿verdad? Lo que va a contribuir es a un mayor crecimiento económico. Recuerden que el crecimiento económico tiene que ver con la cantidad de dinero que produce una economía, ¿verdad? Crecimiento económico, cantidad de dinero que produce economía. Desarrollo económico es cómo está distribuido el dinero en esa economía. Entonces, uno quiere que una economía tenga crecimiento económico, es decir, que haya más riqueza, pero también que tenga mayor desarrollo económico, que la riqueza esté distribuida equitativamente entre todos los participantes. Bueno, aquí recordarles lo que les he estado diciendo, la CONACYF, ¿verdad?, que es la madre, llamémoslo así, de las 4 criaturas de la Superintendencia General de Entidades Financieras, de los bancos, ¿verdad?, y cooperativas, los que hacen intermediación bancaria o intermediación financiera. La SUGEVAL, que tiene que ver con todos los temas relacionados con el mercado de valores costarricenses. La SUGESE, que tiene que ver con la venta de seguros, y la SUPEN, que tiene que ver con los planes de pensión obligatorios y complementarios que hay a nivel país. Entonces, no se les olvide que la CONACYF está por encima de estos 4. ¿Consultas hasta aquí? Muy bien. Muy bien. Vean que hace un rato hablamos de funciones del sistema financiero. Ahora vamos a hablar de funciones del mercado de valores. ¿Ok? Recuerden que un mercado de valores, lo dijimos la vez pasada, un mercado es un lugar donde llegan oferentes y demandantes de algún bien. Y dijimos, la Feria del Agricultor en San Ramón es un mercado donde llega gente a vender frutas, hortalizas y otras cosas, y llega gente a comprar frutas, hortalizas y otras cosas, ¿verdad? Un mercado es un lugar donde llegan personas a vender algo y personas a comprar algo. Llegan los que necesitan vender y los que necesitan comprar. Y entonces un mercado de valores es donde se llegan a comprar y a vender títulos valores. Y en este caso vamos a entender como títulos valores los que están aprobados por SUGEVAL para que se vendan en ese mercado de valores. Nuestro mercado de valores es la Bolsa Nacional de Valores. Recuerden que un mercado es un lugar físico donde llegan y se reúnen para vender o comprar títulos valores. Bueno, ¿y dónde va la gente a comprar títulos valores autorizados por SUGEVAL? A la Bolsa Nacional de Valores. Entonces, algunas funciones de ese gran mercado de valores. Bueno, y no quiero, perdón, tal vez lo dije mal, el mercado de valores no es exclusivamente la Bolsa Nacional de Valores, ¿verdad? Sino es todo lo que forma, todos los que están apoyando la compra y la venta de títulos valores. Entonces, hablamos de los emisores, hablamos de los agentes corredores, de los puestos de bolsa,
de la Bolsa Nacional de Valores, de los custodios, de la gente que calcula los precios diarios, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, en este contexto, la primera función es, lógicamente, facilitar el flujo de ahorro hacia la inversión, ¿verdad? Recuerden que cuando una empresa tiene un déficit, y esto es, necesita dinero para su proyecto de inversión, tiene que pedir prestado. O va a pedir prestado a un banco, o va a pedir prestado a un mercado de valores. En teoría es más barato ir a pedir prestado a un mercado de valores, ¿verdad? Y entonces, pues no tiene que andar buscando a quién venderle los títulos valores. Va al mercado de valores, donde hay una transferencia del ahorro hacia la inversión, desde los superavitarios hasta los deficitarios, ¿verdad? La segunda función del mercado de valores es la optimización en la asignación de recursos. Como ustedes llegan ahí y hay gente comprando y vendiendo títulos, lo lógico es que usted busque comprar los mejores títulos. ¿Ah? Y entonces, cuando hay lo que se llama una bursatilidad, una alta presencia de algunos títulos en el mercado de valores, es porque la gente está dispuesta a comprarlos. Si la gente está dispuesta a comprarlos, es porque ven buenas cualidades en esos títulos valores. Y entonces, esos títulos valores, ¿quién los emitió? Alguien que tiene un proyecto muy bueno, alguien que tiene una empresa muy buena, ¿verdad? Entonces, cuando la gente llegue a invertir a esas empresas buenas, con proyectos buenos, lo que estamos haciendo es una optimización en la asignación de los recursos, ¿verdad? La gente quiere invertir en los mejores proyectos para asegurarse una mayor tasa de rendimiento, siempre y cuando respetando el riesgo, ¿verdad? Pero la gente, como les decía yo la semana pasada con los tomates, tal vez la gente llega y quiere comprar los tomates más bonitos, ¿verdad? Entonces usted ve que hay mucha gente haciendo fila en ese lugar donde hay tomates muy bonitos, porque está al mismo precio, pero son muy bonitos. No están majados, están adecuadamente rojitos, se los dan empacaditos, etcétera, etcétera. Entonces, la gente busca eso porque ven que es un buen producto. La tercera es la liquidez, y esta tal vez es la más importante. Bueno, todas son importantes, pero una de las características más importantes es la liquidez. ¿Por qué? Cuando yo compro un título valor, si yo voy al banco y compro un título valor que vence en 10 años, me lo tengo que guardar hasta dentro de 10 años. ¿Cuándo va a ser líquido? Dentro de 10 años. ¿Sí? Pero si yo voy al mercado de valores y compro un título que vende en 10 años, pero lo compré en el mercado de valores, aunque vence en 10 años, en una semana yo puedo ir y venderlo y obtener la liquidez que requiero. Y un elemento muy importante que a los inversores les interesa es la liquidez, ¿verdad? De hecho, ustedes pueden, en fondos de inversión, lo vamos a ver, hay gente que puede invertir a muy corto plazo porque, aunque las tasas de rendimiento sean bajas, ¿verdad?, ganan algo en poquitos días. O sea, es mejor ganar algo que no ganar nada. ¿Okay? Y entre más tiempo se abstengan de darle liquidez, pues mayor rendimiento. Es lógico que un título que vence en 10 años tenga un mejor rendimiento que un título que vence en un año, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de obtener liquidez vendiendo los títulos autorizados en una bolsa de valores, ¿verdad?, es algo muy interesante y que les gusta mucho a los inversionistas. Y es una de las funciones del mercado de valores. Vamos a ver ahora
algunos instrumentos que se negocian en las bolsas de valores. Hay instrumentos de financiamiento empresarial. Vamos a ver, hay empresas que necesitan dinero para ampliar sus operaciones. Hay empresas que necesitan dinero para sus nuevos proyectos. Hay empresas que necesitan dinero para sustituir su equipo de distribución. Puede haber muchas. Pero entonces, esas empresas emiten títulos valores, emiten títulos valores que pueden ser bonos, cuyo dinero va a ser para financiar el crecimiento empresarial, ¿verdad? Lógicamente, pues ellos pueden irse a financiar a un banco, pero en buena teoría es mejor financiarse en una bolsa de valores o en un mercado de valores que en un banco. Esto porque recuerden que en los bancos asumen el riesgo de las inversiones, entonces pues cobran una prima de riesgo. En el mercado de valores usted va a comprar y vender directamente al empresario que está vendiendo. Eso es como cuando ustedes van a la feria y le compran directamente al que sembró el tomate. El que sembró el tomate gana porque lo vende un poquito más caro que si se lo compra el distribuidor. Y el cliente gana porque lo compra más barato de lo que puede comprárselo a un distribuidor. ¿Okay? Entonces hay instrumentos para financiar el crecimiento empresarial. Hay instrumento para financiar el crecimiento crediticio, ¿verdad? Y esto es que son títulos valores que emiten los bancos. Yo les decía que es un problema cuando alguien llega a dejar la plata durante un mes, 2 meses, 6 meses, y el que llega a pedir prestado pide a 30 años. Entonces los bancos de vez en cuando emiten títulos valores de mucha duración. O sea, que vencen en 10 años, en 20 años. ¿Ok? Cuyo objetivo es captar recursos de largo plazo para prestarlos a largo plazo. Entonces, estos instrumentos que emiten los bancos se les llaman instrumentos de financiamiento empresarial. También hay otros títulos que son instrumentos de política fiscal. Esos instrumentos de política fiscal son los valores emitidos por el Ministerio de Hacienda, que tiene la Tesorería Nacional, ¿verdad?, para financiar el presupuesto de la República. Ya todos sabemos que el gobierno gasta más de lo que le ingresa, entonces necesita pedir prestado. Y cuando pide prestado, emite títulos valores del Ministerio de Hacienda, con una alta capacidad de pago, con una calificación muy buena. A eso se le llaman entonces instrumentos de política fiscal. Y por último están los instrumentos de política monetaria. Los instrumentos de política monetaria son los títulos que emite el Banco Central de Costa Rica. Recuerden que en nuestro país el encargado de la política monetaria es el Banco Central de Costa Rica. Y entonces, pues el objetivo de la emisión de sus títulos valores es cumplir con los objetivos de la política monetaria. Por ejemplo, si el Banco Central considera que hay mucha liquidez en la economía, y si hay mucha liquidez de la economía, existe el riesgo de que la inflación aumente, entonces emite títulos valores para recolectar dinero, ese dinero del público, ¿verdad?, y que disminuya la cantidad de liquidez en la economía. Puede emitir en colones, puede emitir en dólares, depende de lo que necesite para controlar el nivel de liquidez. Porque controlando el nivel de liquidez, controla el nivel de inflación que tiene el país, y el nivel de inflación que tiene el país es uno de los objetivos del Banco Central.
En eso no hay duda. Y bueno, vamos a un tema de estandarización y desmagnetización de los títulos valores. ¿Por qué no me dijeron? Son las 8:02. Vamos al segundo recreo, muchachos y muchachas, y a las 8:12 regresamos para ver el tema de la estandarización.